Un saludo para todos nuevamente. Estamos reunidas hoy aquí para seguir abordando este tema tan interesante del cual hemos venido hablando. El día de hoy queremos abordar otro tema necesario abordar y hacer un montón de claridades en frente a qué tan necesario o si es necesario o no salir del closet. Porque entonces muchas veces escuchamos en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros amigos, como, ay no, ese es un gay enclosetado. Esto realmente tiene relevancia, tiene importancia, es necesario, no es necesario, porque lo conversábamos también antes de, pues cuando estábamos preparando el programa, y es, para algunos puede ser importante, para otros quizá no, porque finalmente quien es heterosexual no va por la vida diciendo, hola, soy heterosexual, ¿cierto? Entonces es como, ¿por qué si yo me identifico o digo soy lesbiana, tengo que ir diciendo soy lesbiana? O sea, ¿es necesario realmente? ¿Qué opinan ustedes? Bienvenido. Le dio algo. Rogelio. Bienvenido, Rogelio. Creo que hemos hablado mucho de la palabra heterosexual y no hemos dicho qué es eso. ¿Qué es eso? Muy bien. Sí, que, ay, qué buena cuestión. que creo que lo asumimos a veces. A mí me ha pasado que la gente confunde los términos. Entonces, las personas heterosexuales son aquellas que les atrae física, emocionalmente, eróticamente, las personas de su sexo género contrario, ¿cierto? Uh-huh. Que es como lo que llaman mal llamado normal, ¿cierto? Porque pues es otra forma de tantas que pueden haber. Entonces, a mí me gusta más el término como lo esperable, ¿cierto? Como lo que la sociedad nos dice es lo que se espera. Eso puede estar bien. Voy a sentarlo mientras tanto. Esa cruzadita de piernas. Bueno, entonces para hablar un poquito más de qué es eso de salir del closet, sí nos gustaría escuchar un poquito a Mariana en términos de, bueno, qué tan importante, ella que ha trabajado pues con esta población, es, bueno, qué tan importante es necesario, ¿para qué nos sirve esto? Yo quiero devolverles una pregunta, y es, ¿qué han hecho ustedes en su vida en algún momento para encajar en algún lado o con algunas personas? Bueno, está bien. ¿Qué han hecho? Qué pregunta más difícil, pero de repente yo lo podría responder asumiendo gustos que no tenía en su momento. ¿Cuáles? Los gustos musicales, okay, o algunas formas de vestir. Porque, claro, en medio de lo que se nos enseña, para mí es supremamente complicado, por ejemplo, usar vestidos. A mí casi no me gusta, no me siento cómoda. Pero entonces es la idea de, no, pues es que, pues eso es ser femenino. Claro. Entonces hay que mostrarse de esa forma. O, pues, ¿cómo no te va a gustar el cantante de moda en este momento? ¿Cierto? ¿Cómo no te va a gustar la bichota? Ok. Ejemplo. Entonces, en algunas ocasiones, claro, para encajar en un modelo un poquito relacional y social, bueno, nos toca acercarnos a lo que hoy es popular, pero que de repente no es lo que nos representa ni lo que disfrutamos, además. Yo sí debo reconocer que he tenido que cambiar, o he cambiado más bien, gustos en forma de vestir y en forma de relacionarme con lo artístico para sentirme cómoda en ciertos contextos. Por allá. Bueno, en mi caso es un poquito más particular. A ver, cuando yo recuerdo mucho, yo me crié gran parte de mi vida en una vereda, en una finca, aunque bueno, también estuve muchos años en la ciudad, entonces tengo como esa mezcla de, ¿cierto? Entonces, digamos, a los 9 años yo regresé a la finca, pero pues había estado en Medellín, un contexto que es mucho más abierto en muchas cosas, y pues uno de una u otra forma se permea de los contextos en los que está. Y cuando yo recuerdo ya cuando llegué, empecé preadolescencia, y a mí desde siempre me gustó mucho vestir de negro. Y hubo un momento en el que me gustaba incluso maquillarme como de negro, pues como esas tendencias pero era un asunto que a mí me gustaba, y la música pues como más el rock o ese tipo de cosas, pero eso en mi familia pues no era como bien visto. Entonces es muy curioso porque es como, bueno, ¿qué haces para encajar cuando estás intentando salirte
y como que el mismo contexto te dice como no, te tenés que quedar acá. Entonces, ahorita que hacías la pregunta me fue muy curioso porque recordé eso y entonces, bueno, me gustaba, entonces ponía las emisoras en las que ponían ese tipo de música un poquito más diferente y a mi mamá no le gustaba, me apagaba la emisora. Te decía que era el diablo. Me decía, sí, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿cierto? Yo descubrí un detalle interesante incluso esta semana que estábamos hablando, ella no entiende referencias de Los Simpson. Por ejemplo, yo tratando de explicarle un meme, no le dejaban ver Los Simpsons. Y ¿cómo se llamaban los que pasaban los domingos temprano? Futurama. No, Cuentos de los hermanos Grimm. No, esos sí me los dejaban ver. Ay, pero estos son violentos en algunas. Ajá. Esas son las cosas que uno a veces no entiende. Pero entonces, finalmente, bueno, yo empecé como esa preadolescencia intentando salirme un poco, entonces como unos gustos distintos, entonces me gustaba. Yo recuerdo que yo me pintaba los labios de negro, pero mi mamá se enojaba y yo hacía mi ropa, entonces cogía las faldas y las organizaba. Pero entonces era como un asunto tan complejo como de confrontar y intentar salirme un poco, que luego para encajar terminé en un grupo religioso. Mucho tiempo. Pero luego me di cuenta que ahí no me sentía cómoda tampoco. Y finalmente, pues, me salí un poco como de otra vez de ese contexto. Entonces es curioso porque uno no creería que ese tipo de cosas pasen, pero a veces es como lo normalizado, lo que hay, y pues toda mi familia va al grupo, toda mi familia va a misa, toda mi familia está en el grupo de oración, entonces yo lo termino haciendo también por encajar, no porque me guste, no porque yo quiera estar ahí. Claro. ¿Sí? Y yo creo que es un tema del que poco se habla o del que poco se conoce, pero a veces ese tipo de creencias también terminan siendo muy permeadas y muy por encajar. O sea, hasta donde yo me he cuestionado si yo sí quiero estar ahí. Claro, y ahí yo les hago esta pregunta por dos motivos. El primero es que así tal cual como ustedes han modificado asuntos asociados a su vestimenta, a sus gustos musicales, a los lugares que habitan, ¿cierto? A cómo habitar esos lugares. Precisamente así mismo funciona con la salida del closet en el aspecto de la presión, ¿cierto? Como que se presiona mucho que se haga, ¿sí? Como tienes que decirle al mundo que eres lesbiana, tienes que decirle al mundo que eres gay, tienes que decirle al mundo que eres una persona no binaria, ¿cierto? Como que tienes que decírselo. Y existe una presión pues como alrededor de ello que termina generando unos costos importantes y unos costos asociados a la angustia, asociados al miedo, ¿cierto? De lo que puede pasar, lo que pueden decir, lo que van a hacer, ¿sí? Que termina generando pues como unas interacciones pues como con la familia o con otros espacios pues sociales que son complejos, ¿cierto? Entonces, lo primero será entender que no todo el mundo desea salir del closet ni tiene por qué hacerlo, ¿cierto? Que eso es una decisión que las personas pueden tomar y pueden decidir ahí, primero, si lo quieren hacer o no, ¿cierto? Segundo, cómo lo quieren hacer. Tercero, en el tiempo que quieran esas personas. Y cuarto, cómo quieran hacerlo, ¿cierto? Que también es importante tener eso en cuenta. Entonces, miren, para algunas personas eso es una reivindicación, es como un descanso, como si tuvieran una maleta pues como colgada y eso costara mucho, pesara, ¿cierto? Que además generara un montón de preguntas, un montón pues como de ansiedades anticipadas, ¿cierto? De escenarios futuros que nos planteamos que posiblemente van a pasar o no van a pasar, ¿cierto? Entonces eso para algunas personas es un alivio. Para otras no es necesario. Yo quiero contarles un poco como de mi experiencia, que en realidad no fue ninguna salida del closet. Yo no creo en salir del closet para mí, pero lo respeto completamente en las otras personas, porque yo no creo que haya necesidad de irle gritando al mundo, no, es que me encantan las mujeres, pero también me gustan los hombres, pero también me gustan las personas. No hay necesidad, ¿cierto? Como que yo decía, si ninguna de mis tías llega a la casa gritándole a mis abuelos o diciéndolos o sentándolos en la mesa a decirles, abuelos, es que soy heterosexual y estoy saliendo con un hombre. Nadie lo hace porque yo debería hacerlo. Entonces, nada, a mí. Lo único que yo hice fue decirle a mi mamá, yo sentí a mi mamá y yo le dije, mire, yo le voy a decir lo que le tengo que decir solo para que el día de mañana usted no le dé un soponcio o un patatús.
El asunto es, a mí me gustan las personas, ¿cierto? Entonces, si el día de mañana yo llego con una pareja que sea mujer, quiero que sepas esto, no porque te esté pidiendo permiso, ni porque esté queriendo que valides mi decisión, absolutamente nada de eso, es simplemente para que no te den soponcio, eso es todo. Y fue lo único que hice. Posteriormente, cuando yo empecé a tener mi relación de pareja con una mujer, mi abuela le preguntaba a mi mamá, esa muchacha que es de Mariana, ¿cierto? Y mi mamá le decía, pues pregúntele usted, no. Para mi mamá, yo sí comprendo y ella me lo dijo, para mi mamá hizo un proceso porque a fin de cuentas, para ella fue una pérdida, ¿cierto? Una pérdida de lo que ella en su cabeza tenía, que era su hija y los gustos de su hija. Entonces hizo ese proceso de entender que realmente a su hija le gustaban pues como las personas y yo eso lo comprendo, ella muy en su mundo, muy con su pareja, pues como que lo comenta de mi hijo, como en algunos momentos lloraba porque yo no entendía, yo nunca le he preguntado si era porque nunca se lo había compartido, ¿cierto? Si porque no estuvo en ese proceso o si realmente es porque no soy heterosexual, en fin, nunca se lo he preguntado, pero tampoco es una pregunta que me estoy haciendo ahora, ¿sí? Y que ahí me parece que tocas un tema muy importante y es, listo, ¿cuál es el rol que cumple la familia en todo este proceso? Miren, ¿cierto? ajá. Porque finalmente es como, listo, para tu mamá, claro, es un choque porque es lo que nos han enseñado, es como estar permeados a algo esperable y darme cuenta pues que es Claro, algo distinto, sí. pero que a fin de cuentas es mi hija. Sí. Y sigue siendo mi hija independientemente Ajá. de. Y que yo creo que eso es una invitación para todas las familias también, porque yo siento que hay muchas personas, y lo vivimos en el contexto de la terapia, que les cuesta, que dicen, pero es que si yo lo digo no voy a ser aceptado, es que no voy a encontrar apoyo en mi familia, y que ese peso no es por tener lo que decir, o Lo que va a pasar es lo después. que va a pasar cuando Sí. eso ocurra. Entonces, hasta donde Ajá. como familia también tenemos un rol importante en términos más que pues, o sea, más de, a ver, tú eres mi hijo y yo te quiero, te acepto independientemente de las decisiones que tomes, siempre y cuando esas Claro. decisiones no estén atentando contra la vida de otra persona. Pues es que no es Cierto, que yo te no. estoy diciendo Pero es que no le están poniendo una pistola en la cabeza. por pues, eso, sí. y no te estoy diciendo pues Ajá. que me encanta salir a la calle a hacerle daño a la gente, ¿cierto? Sí, claro. No, es un asunto completamente diferente. Imagínense que cuando mi abuela empezó a hacer todas estas preguntas, una vez llego yo a la casa de mis abuelos, mi mamá estaba ahí, yo me siento y mi mamá empieza a presionar a mi abuela y le dice, pregúntale lo que usted me preguntó a mí. No le diga nada, no. Y yo, abuela, ¿qué? Pregúntale, mi mamá le seguía diciendo, pregúntale, ella le responde. Y yo, abuela, ¿qué? Entonces mi mamá, que si Angie es su novia, y yo, sí, abuela, Angie es mi novia. Y las palabras de mi abuela fueron, mi niña, eso no es de Dios, pero yo igual la amo. Y acá hay un asunto porque mi familia materna es cristiana, ¿cierto? Entonces, yo no comparto pues como muchos asuntos durante mi niñez y parte de mi juventud, pues como que yo hice parte de esos espacios voluntariamente. En un momento yo puedo decir que tuve una pelea con Dios y no nos hemos reconciliado y no en este momento pues no estamos en ese proceso. Pero mi abuela fue muy clara conmigo y mi trato con, pues, de mi abuela hacia mí nunca cambió a partir de eso. O sea, yo creo que el único choque que yo vi fue cuando yo llevé a mi pareja a la casa por primera vez y ella ya sabía que era mi pareja y era como extraño verlo para ella porque no era no es su cotidianidad, ¿cierto? Pero ahora en mi familia, y es una cosa que a mí me parece muy bello, es, oye, ¿y por qué no viene ella? ¿Cierto? Como ella va a venir, es que también le hicimos a ella esta comida para que venga, ¿cierto? Como que le di el lugar, ¿cierto? Creo que eso es algo muy importante y quería pues como involucrarle, pero sobre todo mi familia le ha dado el lugar. Y le ha dado el lugar y ha entendido que es mi pareja, independientemente de que sea una mujer y que es una persona con la que me acompaño en la vida, con la que deseo acompañarme durante mucho tiempo en la vida, ¿cierto? Que hasta que lo decidamos. Y las personas han logrado comprender que
va a estar ahí, ¿cierto? Va a estar presente y sobre todo le han dado ese lugar que a mí me parece pues muy valioso, muy importante, pero esa es mi historia, esa no es la historia del resto de las personas, porque también he tenido la posibilidad de entender y acompañar como otros procesos en donde la historia no termina de esta manera. Miren, hay un proceso muy lindo en Medellín, en la Comuna 8, que se llama Casa Diversa, y es casi que uno de los primeros espacios físicos que tuvo la ciudad para las diversidades sexuales y de género. Esa es una comuna muy compleja porque es la comuna es Villahermosa, ¿cierto? Y esa casa fue hogar y familia social, que ya vamos a hablar de ese término, de muchas de las personas que decidieron contar en sus casas que eran gays, que eran lesbianas, que eran trans, ¿cierto? Porque lo que sucedió fue que les dijeron, o sea, aquí eso no lo vamos a permitir, coja sus cosas y váyase, usted ya no tiene familia, ¿cierto? Como que hubo una ruptura ahí súper importante y Casa Diversa se volvió en el hogar de paso, en el hogar casi que permanente para muchas personas jóvenes, adultas, que ante esa ruptura pues como con su familia que además eso es discriminación, ¿cierto? De alguna u otra forma tuvieron que irse, ¿cierto? Tuvieron que irse y hasta el son de hoy muchas de ellas, por ejemplo, no tienen relación con esa familia que llamamos biológica, ¿cierto? O más bien llamemos esa familia tradicional, sí, y algunas personas he conocido que luego quieren volver a reconstruir, digamos, esa relación con sus familias y otras definitivamente entienden que no tienen que estar en un lugar donde les violenten, les discriminen, ¿cierto? Y tampoco hay esta incondicionalidad. Y lo que hablamos de la jerarquía de los lugares que le damos, no han encontrado en amigos, en pares, ¿cierto? Como personas que también se nombran de esa manera, en compañeros o compañeras de trabajo, otra familia, ¿cierto? Personas que les sostienen, que les acompañan, y eso también está bien, y eso pasa muchas veces cuando se decide, digamos, poner esto sobre la palabra, y pueden ser algunas de las implicaciones, pero de nuevo son decisiones, ¿cierto? Y pues de ese lado tendrán que asumir la responsabilidad frente al daño que se causa discriminando, lo que eso puede causar en una persona, sobre todo, y este lado asumir que esa es la decisión que se tomó y pues si hay que movernos, pues nos movemos, nos va a costar, sí, nos va a costar mucho, no todo el mundo tiene las mismas condiciones materiales, yo les estoy hablando de una comuna que está en una situación de empobrecimiento muy fuerte y que por eso Casa Diversa se volvió en un hogar de paso para muchos, porque no tenían las condiciones económicas para irse a otro lugar, ¿cierto? Entonces... Pero entonces mira qué interesante esto, ¿cierto? Como el contraste que se puede hacer, lo que te dijo tu abuela, ¿cierto? Una mujer cristiana que tiene sus creencias supremamente clara y arraigada, porque finalmente es su creencia y nadie va a decir pues que lo que ella está diciendo no es, pero su apreciación es, eso no es de Dios, pero yo igual la amo, es que usted es mi hija. Y que yo creo que ahí también en términos de pronto de lo religioso y de lo espiritual hay una pelea muy grande en términos de, bueno, si eso es de Dios o no es de Dios, y que independientemente tenemos que aprender a respetar este tipo de cosas y a entender, por ejemplo, para los papás, yo lo entiendo porque es que nosotros en consulta no tenemos solamente adolescentes, ¿cierto? Y jóvenes y adultos con un montón de situaciones. También tenemos papás que se angustian muchísimo porque si mi creencia es esa, que eso no es de Dios y que mi hijo se va a condenar por eso, yo voy a, o sea, desde mi creencia, mi intención va a ser intentar salvar a mi hijo cuando venga. Tenemos que entender que como individuos llegamos a un punto de la vida en que somos nosotros solitos los que tenemos que tomar las decisiones de nuestra vida y querer hacia dónde, claro, y decidir hacia dónde ir. Y así como yo respeto que tú creas que esto está mal, pues también es entender que no es tu responsabilidad hacerme ver que está mal o que tengo que cambiarlo para estar bien, que yo creo que es uno de los pesos grandes que tienen las familias, sobre todo en este contexto un poquito más de la religión, y es que es mi responsabilidad como papá indicarle a mi hijo que se vaya por el buen camino, pero venga, no, como papás tienen una responsabilidad que llega hasta un punto y de ahí en adelante tenés que permitir también que tu hijo decida qué quiere hacer, dónde quiere estar, y no verlo como un asunto de
peso también para ellos, ¿cierto? Que ahí también tendríamos que entrar a ver como la posición del otro, y por eso en todos los programas la invitación que hemos hecho es apertura, escucha, respeto, entender que aunque no sea lo que para mí es correcto o lo que yo he aprendido, lo que yo he creído, pues no es mi rol y no es mi deber cambiar la percepción del otro. Uh-huh. Y que a mí me gustaría contarles algo más allá también como de los limitantes religiosos. Una vez tuve en consulta a una chica de 15 años y ella, en medio de su proceso de exploración, llega en un momento dado a la conclusión de que es bisexual, ¿cierto? De que le gustan ambos sexos. Vaya tarea para contarle a los papás, sobre todo porque en su momento ella quería tener un noviazgo como con una de sus compañeras de colegio. Y ella me decía ya que para mí es importante en este momento hacer partícipe a mis papás de esto. Vaya lío cuando empezamos, digamos, a abordar el tema con sus padres y la mamá súper abierta, ¿cierto? Bueno, estás en un momento de crecimiento, de exploración, bueno, identifiquemos tú con qué te sientes bien. Y el papá con la siguiente postura y es como, eso es porque eso está de moda. Eso es porque los compañeritos le están enseñando cosas, pero eso no es lo que ella realmente quiere, ¿cierto? Está confundida y se le va a pasar. Bueno, fue un asunto muy, muy complejo llegar como a conciliar el hecho de que ella estaba bien con lo que estaba explorando, que se sentía cómoda y de que de una u otra manera iba a lidiar en ese momento e iba a atravesar como por todas esas barreras familiares, sociales, culturales, y que muy conscientemente decidió tener, digamos, como ese proceso de construcción que no se limita precisamente ante las ideas que tiene su familia, pero eso tiene un impacto emocional, tiene un impacto precisamente de vida, y Rogelio se acaba de ir hacia mi compañera para avisarnos que se nos está acabando el tiempo, pero justamente con esos espacios queremos ejemplificar, queremos poner justamente sobre la mesa estos temas de conversación que se nos vuelven paisajes, ¿cierto? Que asumimos todo el tiempo, asumimos o que tenemos que salir del closet o también que tenemos que asumimos que nos tenemos que quedar ahí, ¿cierto? ¿Cuántas personas hemos escuchado en nuestro contexto que decidieron hacer algo completamente diferente en la vida por el temor social que les daba el abrirse en estos aspectos? Claro, como por ejemplo dejar un trabajo re exitoso que te da mucho dinero para dedicarte a algo que te gusta, pero que tal vez no da tanto dinero, pues puede pasar mucho como ese choque, pero antes de irnos a mí me gustaría dejarles como algunas herramientas de cómo acompañar a una persona que está en ese proceso de salir del closet, ¿cierto? Lo primero será escuchar, entender que el ejercicio de escucha es muy importante y que será lo primero, porque de nuevo está todo el tema de la especulación y a veces asumimos lo que la otra persona necesita en ese momento y no le preguntamos lo que necesita, ¿cierto? ¿Qué necesitas tú para sentirte cómoda en este momento con la decisión que estás tomando? ¿Cómo deseas que te acompañe, ¿cierto? También preguntar eso, porque hay personas que deciden hacer el proceso solos o solas, otras personas deciden acompañarse y apañarse un poco como del resto, como de su red de apoyo, pero lo primero y muy esencial es escuchar y entender cuándo esa persona se siente lista para hacerlo, ¿cierto? Para tomar esa decisión, y de nuevo eso pone en manifiesto lo que hablábamos, cuando quiera, cómo quiera. Bueno, hay que buscar un momento adecuado también, eso es importante, porque hay momentos que nos pueden ayudar, digamos, a mitigar la angustia, pero sobre todo que sea un espacio más ameno y más tranquilo. Exacto, darle tiempo a la respuesta, porque para algunas personas esto puede ser, de hecho, Rogelio se le salió algo, pero no se preocupen, ¿cierto? Que hay que evitar ahí, pues como intentar arreglar, intentar como
Sí, exacto. Dejarlo en acompañar porque no hay nada que arreglar, no hay nada que corregir, ¿cierto? Es la decisión de la persona y es completamente válido como su sentir. Lo segundo es validar, ¿cierto? Validar que eso que está haciendo no es que esté mal o esté bien, ¿cierto? Sino que es su posición en el mundo y es completamente válida porque es lo que decidió, es como se le aparece al mundo. Entonces es importante que sepa y tú te asegures de que validas lo que esa persona está sintiendo, de que validas de alguna otra manera lo que esa persona decía hacer. Era lo que yo les decía, para mí salir del closet no es necesario, pero si llega alguien y me dice es que yo quiero salir del closet, yo no le voy a decir, no, eso no es necesario. No, yo debo de validar lo que quiero hacer, lo que esa persona quiere hacer, ¿cierto? Y no hacer comentarios como, ay, me sorprende, ¿cierto? Que tú me digas que eres lesbiana, o que eres gay, o que eres trans, no o que pareces. no pareces. Sí, yo nunca te vi esas cosas como no te vi cosas como raras que me dieran, no, eso es importante evitarlo. De nuevo, como respetar los tiempos de esa persona decide entonces cuándo hacerlo, en qué momento, a qué personas es importante decírselo, no a todas, pues como para algunos y algunas será necesario solamente a sus papás y mamás, a sus cuidadores o cuidadoras, para otras será sentar a toda la familia muy grande y extensa y decirlo, ¿cierto? También es una posibilidad. La confidencialidad. No es nuestra responsabilidad sacar a las personas del closet. Sacar a las personas del closet es violencia, ¿cierto? Porque las personas tienen que decidir cuándo hacerlo. Entonces, en sus tiempos, y eso significa que lo que nos confían es para nosotras. A menos de que la vida está en inminente riesgo, ¿cierto? Como que la vida propia o la de terceros está en inminente riesgo y sí podemos decir como no, vamos a romper la confidencialidad. Pero en la mayoría de las ocasiones, pues como que ahí hay una confianza que ya se construyó y no hay que romperla. Entonces es importante como entender que no hay que ayudarle a decirle a las otras personas, ¿sí? Esa persona decide cuándo decirlo y cómo decírselo. Y bueno, no, lo que les había dicho ya, como no asumas, hay que preguntar lo que esa persona necesita, ¿cierto? Y ofrecer ayuda práctica, ¿sí? Cuando nos dicen, es que no sé cómo quiero que me acompañen, entonces demos ejemplos. Tú quieras que yo esté ahí cuando tú lo digas, de pronto después, no ahí presente en ese momento, pero afuera de la puerta tal vez en caso que quiera salir y tomar aire, aquí estoy presente, ¿cierto? Como otra, ¿quieres practicar lo que vas a decir? También es una posibilidad, estoy aquí para escucharte, puedo sentarme, hacer las veces de las personas que te van a escuchar y yo te puedo decir, pues eso, si estás nervioso, nerviosa, ¿cierto? Como de pronto manejarlo un poco más, en fin, como que ayuda práctica que le sirva a esa persona y pues como situada y no asumir eso que necesita. Eso yo creo que son asuntos importantes para tener en cuenta. Importantísimo precisamente lo que nos señala Mariana y que justamente con esta sección entonces finalizamos el programa del día de hoy. Para el próximo justamente vamos a retomar gran parte de lo que nos acaba de explicar, ese ABC supremamente importante para acompañar a las personas que tengamos a nuestro alrededor que decidan y deseen, quieran precisamente explorar este tema. A todos agradecerles por su atención y nos esperamos ver en una próxima ocasión. Chao, chao. Rogelio. Rogelio se fue hace rato.